conocimos la cifra de desempleo y producción industrial. La primera se mantuvo en 6,1%, mientras que la actividad cayó un 0,6% debido a un fuerte descenso de la industria minera. Queremos analizar este panorama y las proyecciones que se vienen para el IPOM, que la próxima semana entregará el Banco Central. Y para eso estamos con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muchas gracias. Hablemos de este 6,1%, se mantuvo el desempleo en este último trimestre con respecto al trimestre anterior. ¿Qué hay detrás de esa cifra? Bueno, lo veníamos anunciando hace bastante tiempo en otros programas, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo es que el mercado laboral, después de la muy fuerte desaceleración que tuvimos el año pasado, se ajusta en una manera similar a lo que ocurre en nuestras latitudes, como en Estados Unidos, y por lo tanto hay una fuerte entrada de lo que se llama el trabajo por cuenta propia, que es una oportunidad para la agenda laboral. El trabajo por cuenta propia no solo es médicos, abogados, contadores, sino que también pueden ser electricistas, plomeros y ciertamente la gente que corta el pasto. Y lo que requiere es un apoyo importante del Internet. Y además tenemos el importante impacto del gasto público, que está haciendo su trabajo al estilo keynesiano en una economía que tiene una tremenda desaceleración del gasto privado. Y ahí está, por ejemplo, este aumento que habló el ministro Valdés de un 2,3% en los ocupados, que lo reveló como una buena cifra dentro de la totalidad del desempleo. Dijo que eran buenas cifras, pero obviamente que no dejaba satisfecho al gobierno. Por supuesto, pero también el ministro Valdés sabe, y lo sabe también, que el día de ayer reconoció que iba a tener que recortar la cifra que se está gastando en términos de gasto público durante este año, que llega casi al 10%. Eso no es sostenible en la economía y requerimos que el sector privado empiece a gastar de nuevo, requerimos que el consumo privado repunte y requerimos que la inversión privada, que es lo más importante, también repunte. Alejandro, se dice que en los próximos meses podría aumentar el desempleo un 7%. ¿Tú estás dentro de los analistas? No, totalmente en desacuerdo. Es imposible con la actual trayectoria que tiene la cifra de desempleo lleguemos a un 7%. Va a aumentar como todos los inviernos en Chile, desde que hay estadísticas, pero no va a llegar a un 7%. ¿Cuál es tu proyección? Yo creo que puede llegar a un 6,6, 6,7, 6,8, pero un 7% no va a llegar. Hablemos de la producción industrial. Hoy día también el INE entregó cifras, también lo hizo la SOFOFA. Llamó la atención que la SOFOFA entregó en forma positiva un 1,6% y el INE habló de una contracción de un 0,6%. ¿A qué se debe esa diferencia entre ambos? Bueno, en estricto rigor, la SOFOFA es una medición distinta al INE. El INE incluye con mucho más fuerza aquellas producciones industriales que tienen más que ver con el sector minero, el que sufrió un importante descenso, ¿no es cierto? La minería tuvo un descenso de 2,4% y eso hizo que el índice industrial del INE cayera un 0,6%. En cambio, en el sector manufacturero hubo un importante aumento que está más en concordancia con las cifras que indicó el INE. En realidad, a ver, veamos las cifras, ¿te parece? Tenemos cifras de producción 0,8 creo que fue. Vamos a ver las cifras que van a aparecer sobre producción industrial y ahí están. La minería, como tú decías, que baja un 2,4% y las manufacturas, algo bien interesante, porque las manufacturas había estado reflejando varias contracciones consecutivas. Sí, pero bendito tipo de cambio. En este país tenemos tipo de cambio flexible, el cual se ha ajustado positivamente al alza y ya nadie se acuerda de 480 y tanto que estuvo hace unos meses atrás, tal vez un año y algo, pero ha habido un ajuste tan importante en el tipo de cambio que eso ha ayudado a la competitividad de las exportaciones manufactureras y eso está ayudando a que la economía no se derrumbe de la manera que podría haberse derrumbado sin tipo de cambio flexible. Llama la atención, por ejemplo, las ventas del comercio, un 3,3%, si tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, las ventas que supimos de la región metropolitana, que nos tuvieron bastante más bajas, un 1,6%. También las ventas de supermercado, que crecen un 2,6%, y también energía, gas y electricidad y agua, que es una medición de un 2,4%, y yo he aprendido de ustedes los economistas, Alejandro, que esa es una medición muy importante para el próximo IMASEC. Así es muy importante, pero yo destacaría más bien el consumo que está en las ventas de comercio y las ventas de supermercados, ¿no es cierto?, 2,6%, que son cifras interesantes a la luz de lo que informó el Banco Central en el último informe trimestral, donde el consumo solo crecía un 1,6%, y eso es porque el gasto público, en un estilo keynesiano, está haciendo su trabajo. Los salarios siguen creciendo en varios sectores de la economía. En el sector servicios los salarios nominales están creciendo 7%, por lo tanto la masa salarial está empujando el consumo. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿cómo es posible que crezca tanto la masa salarial, que podríamos tener un consumo más alta, y no crezca el consumo más fuerte de lo que estamos viendo? La respuesta es porque todavía las expectativas están malas, todavía hay mucha incertidumbre.
Hablemos de las expectativas y del próximo IPOM que vamos a conocer la próxima semana. Sabemos que este es el segundo de los 4 que hace el Banco Central y dentro de lo que fue el IPOM de marzo, en cual el Banco Central centró la trayectoria de crecimiento de nuestro país entre un 2,5 y un 3,5, ¿crees que va a haber alguna variación? ¿Va a bajar en 25 puntos base? No, yo creo que van a haber los números van a seguir muy parecidos. Los únicos mensajes que van a cambiar van a ser la explicación de por qué la economía no logra reactivarse en forma más fuerte, y eso tiene que ver claramente con las expectativas de consumidores e inversionistas. Y también va a haber una señal muy clara respecto a la tendencia que está tomando la inflación. Es imposible que en un país no tengamos un tema con la inflación, aunque está bajo control, quiero adelantarlo, cuando hay sectores de la economía que los salarios nominales están creciendo cerca del 7%. Claramente la inflación subyacente está fuera del rango meta y es una preocupación que ha sido correctamente abordada por el Banco Central. Hablemos de la inflación porque la próxima semana también vamos a tener IPC y la pregunta es la siguiente, aparte de preguntarte cuál es tu pronóstico de IPC, también tiene que ver como se decía que el tipo de cambio era el principal culpable del aumento, ¿no es cierto?, de la trayectoria de la inflación. ¿Los salarios reales entonces van en esta segunda ecuación? Yo creo que sí. Yo creo que hay sectores de la economía donde la inflación doméstica está creciendo fuertemente. Los salarios están creciendo y están incidiendo en la masa salarial. Y por lo tanto hay un importante impacto todo eso en lo que se llama la inflación subyacente, que no es la inflación que contiene energía y productos perecibles, vegetales. Por lo tanto, claramente ahí hay un tema que debe ser abordado porque la inflación es una responsabilidad independiente del Banco Central y que esperamos que la trayectoria de la inflación se acerque al 3% el año 2016. ¿Y este año, la próxima semana? Yo creo que la inflación del mes va a ser 0,2, 0,3. Tengo la sensación en mediciones, porque es muy difícil determinar un rango preciso, que va a ser 0,3. Pero para el año yo tengo un 3,6, que es parecido a lo que tiene el Banco Central. Y en la línea de las cifras que se vienen la próxima semana, Alejandro, ¿qué pasa con el IMASEC? Bueno, el IMASEC yo creo que va a estar en el 2,5%, siempre hay un rango de variación, pero nos va a ayudar mucho a ese resultado que el año pasado tuvimos una baja base de comparación y con el impacto que tiene el producto manufacturero, creo que nos vamos a acercar al 2,5%, que todavía es más bajo en una trayectoria del producto tendencial de la economía y todavía es más bajo de lo que creo que va a terminar la economía este año, que va a ser un 3%. Incluso el Ministerio de Hacienda ha hablado sobre reformular, ¿no es cierto?, el número del producto tendencial. Yo sé que tú fuiste uno de los economistas consultados para el producto tendencial y para el producto que tiene nuestro país. ¿Tú crees que habría que bajarlo de este 4,1% que consignó el gobierno hace algunos meses atrás? Bueno, yo lo he calculado, el año pasado calculé 3,9 y el gobierno informó 4,2, o sea, más bajo, y este año lo precalculado y está en 3,7. Y claramente son cifras afectadas por el ciclo económico. Aunque sea un producto tendencial, aunque sea un producto de mediano plazo, claramente esto está afectado por el impacto de la desaceleración de la economía, y eso ha sido así en todos los periodos que hemos calculado el producto tendencial. Alejandro, hoy día se conoció, hablando un poco de la economía internacional, una contracción, ¿no es cierto?, del producto del primer trimestre en Estados Unidos de un 0,7%. ¿Tú crees que, por ejemplo, las expectativas de un aumento de tasa en la primera economía del mundo se atrasan un poco? ¿Por qué te lo pregunto? Por el impacto que tiene, ¿no es cierto?, en nuestro país una alza de tasas. ¿Cómo nos podría influir en nuestro tipo de cambio? Bueno, yo creo que eso está totalmente descontado. Esa cifra actualizada se sabía que iba a ocurrir. Ya habían corrido rumores hace 2 o 3 semanas cuando se anunció el 0,2, que fue el primer informe que hizo la Reserva Federal. Pero yo creo que eso está descontado. Hace pocos días atrás habló la presidenta de la Reserva Federal y dio por hecho que la economía norteamericana se va a recuperar en el resto del año y que va a subir la tasa de interés entre un periodo que va de septiembre a fin de año. Lo que es seguro que la tasa de interés sube en Estados Unidos de aquí al segundo semestre y por lo tanto nuestro dólar va a flotar un poquitito más al alza. Es decir, ¿crecería la tendencia, por ejemplo, la que cerró en el día de hoy, sobre los 6,18 pesos? Estoy seguro. Vamos a estar sobre los 6,20 en las próximas semanas. Bueno, Alejandro, un análisis profundo de la economía local con hartas cifras, con hartas proyecciones y también, ¿no es cierto?, cómo se viene la primera economía del mundo en cuanto a un aumento de tasas. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Paulina. Bueno, y así finalizamos Agenda Económica. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.